El tema de esta mañana es precisamente el bautismo obedeciendo la ordenanza del Señor Jesús. Nosotros en la Biblia encontramos 3 tipos de bautismos. No sé si usted sabía, pero en la Biblia hay 3 tipos de bautismo. Está el bautismo en agua, está el bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, que es el día de nuestra conversión, somos bautizados por Él, y está el bautismo con fuego, que es un bautismo en donde nos habla de los juicios que vendrán precisamente de parte de Dios hacia la humanidad no creyente. Ahora bien, este bautismo en fuego a manera de juicio y este bautismo del Espíritu Santo no es lo que vamos a hablar hoy, sino que específicamente este día yo quiero hablar acerca del bautismo en aguas. ¿Por qué? Porque el bautismo en aguas es una de las 2 ordenanzas que Jesús dio a la iglesia, juntamente la segunda siendo lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Precisamente cuando no entendemos lo que es el bautismo o no entendemos lo que es la Santa Cena, podemos caer en aquel pecado de menospreciarlas o de no participar de algo que Dios ordenó hacer. Dios nos ha ordenado bautizarnos y Dios nos ha ordenado participar de la Santa Cena. Cuando nosotros lo menospreciamos, eso demuestra no solamente ignorancia, sino que probablemente cierta rebeldía. Entonces hoy vamos a hablar precisamente del bautismo, pero lo vamos a hacer de la parte desde un punto desde lo más básico hasta ir quizás a lo más importante que como creyente no tenemos que olvidar. Así que yo voy a asumir como que aquí nadie nunca ha escuchado algo acerca del bautismo y vamos a predicarlo de esa manera, desde lo más básico hasta no lo complejo, pero sí quizás lo más significante en términos de interpretación y de lo que significa para nosotros el bautismo. Mateo 28, versículo 19 dice así: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Tenemos que entender que el bautismo es una orden, es un mandamiento para todos aquellos que creen. Ahora bien, ¿de dónde surge esto? Vamos a irnos de lo más básico, como lo digo, a lo más complejo. Sí le pido por favor que apunten. ¿Por qué? Probablemente tal vez usted no conoce lo que es el bautismo o usted ha escuchado acerca del bautismo, pero vamos hoy a tratar de explicarlo de una manera bíblica. Vamos a ocupar muchísimos textos para poder entender la importancia del bautismo, así que le invito a que puedan ir apuntando poco a poco. Lo primero que creo que tenemos que nosotros responder es, la pregunta básica es, ¿qué es el bautismo ceremonialmente hablando? Como ceremonia, ¿qué es el bautismo? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos de que hay 4 palabras que significan bautismo, bapt, que precisamente significa inmersión. Y las otras palabras, las otras 23 veces en que aparece la palabra, que es la palabra baptizo, significa sumergir. ¿Por qué digo esto? Porque si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, el bautismo nunca se ha considerado bautismo rociar agua sobre alguien, es decir, lo que es la efusión, es decir, echar un poco de agua en la cabeza de alguien, sea un adulto, sea un niño. Eso no aparece en el Nuevo Testamento, ni tampoco el bautismo jamás ha sido por aspersión, es decir, tirar con algún método agua a alguna persona. Ambas cosas, tanto la efusión como la aspersión, no aparecen en el Nuevo Testamento nunca, sino que el 100% de las veces el significado de la palabra bautismo es sumergir o inmersión. Por eso es que nosotros vemos que Juan el Bautista, él solamente bautizaba en el Jordán porque se requería precisamente una inmersión completa de la persona. Quiero aclarar algo. Si nosotros queremos saber qué es el bautismo, necesariamente tenemos que investigar y tenemos que conocer quién fue Juan el Bautista y en qué consistió su ministerio. Juan el Bautista, precisamente por el significado del bautismo, que es inmersión en aguas completamente por una persona, es que él bautizaba en el Jordán o en algún río o alguna masa de agua que le permitía hacer eso. Por ejemplo, aparte del Jordán,
nos dice también Juan capítulo 3, versículo 23, lo siguiente, dice: Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim. Ahora la pregunta es, ¿por qué él bautizaba allí? ¿Por qué dice la Escritura? Porque allí había mucha ¿qué? Agua. Juan dice, ¿por qué él bautizaba allí específicamente? ¿Por qué? Porque ahí había mucha agua. Es decir, fíjense bien, aunque el versículo no habla de la inmersión porque no está ahí, pero no podemos negar de que está implícita la inmersión. Porque, ¿por qué él bautizaba? Porque había mucha agua. ¿Y por qué requería mucha agua el bautismo? ¿Por qué no requiere el bautismo solamente un guacalito de agua? ¿Por qué requiere una masa de agua en donde tú te puedas sumergir? Por el significado. Porque eso significa el bautismo. Inmersión completa. Mire, si el bautismo hubiera sido otra cosa, entonces nosotros hubiéramos encontrado que Juan el Bautista hubiera bautizado, por ejemplo, a domicilio en cada casa, en las plazas, en los parques, en los caminos. Pero no, él bautizaba solamente en ríos, por el significado que implica. Por eso también encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 36 y 38, que dice así: Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dice: Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Este es interesante porque aquí estamos viendo ya la práctica del bautismo cuando ya Jesús ya había resucitado, la iglesia ya había comenzado. Viene Felipe y cuando comienza a enseñarle las escrituras acerca de Cristo al eunuco, encontramos que el eunuco no solamente, que es algo que vamos a ver ahorita, no solamente escuchó el evangelio, sino que a la par del evangelio escuchó la ordenanza de bautizarse. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue el eunuco que cuando precisamente ve una masa de agua, y es interesante porque no es por aspersión, era masa de agua, entonces por eso dice que ellos bajaron al agua. Aquí la palabra agua en griego, la palabra es cuerpo de agua, y esta frase en griego solamente se ocupa para lagos, para ríos, para mares en el Nuevo Testamento, no para otra cosa. No para el agua que hay en un cántaro, no para el agua que tienen apilada en la casa, no. Solo se ocupa esta palabra para mares, para ríos o para lagos. Posiblemente era una laguna, no lo sabemos. Y aquí dice la escritura, bajaron al agua y lo bautizó. Una vez más, aquí la palabra es baptizo, es decir, que él lo sumergió en el agua y lo volvió a sacar del agua. Entonces, a nivel de ceremonia, tenemos que entender que el bautismo es precisamente por inmersión. Todavía no voy a hablar del significado espiritual, para eso vamos a entrar ahorita. La pregunta es entonces, la primera, ¿qué es el bautismo ceremonialmente? El bautismo es inmersión, es sumergirse en el agua por completo, hasta el último de tus cabellos. Y segundo, claro, luego salir del agua, ¿verdad? Aclaración, ¿verdad? Luego salir del agua. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo fue establecido este bautizo, sumergirse y salir del agua como ordenanza para la iglesia? ¿Cómo vino a ser una ordenanza para la iglesia? Una vez más tenemos que entender el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, tenemos que entender, hermanos, que él fue enviado a predicar y a bautizar. Ambas cosas. Nosotros encontramos en la Biblia de que él fue enviado a predicar, ya lo vamos a leer, pero también hay un versículo que no vamos a leer que dice que él fue enviado a bautizar. Es aquel versículo donde viene Juan el Bautista y dice: aquel que me ha enviado a bautizar, él también me dijo, donde veas reposar el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Hijo de Dios, ese es el Cordero. Él mismo dice, aquel mismo que me envió a bautizar, me ha dicho. Es decir, la Biblia demuestra que Juan el Bautista fue enviado para dos cosas. Digan conmigo, para predicar y para bautizar. Entonces, por eso es que encontramos que en la Escritura que él no solamente bautizaba, sino que él predicaba. ¿Y qué predicaba? Él predicaba prácticamente tres cosas. Bueno, entre muchas cosas, pero las resumimos en tres. Él predicaba el arrepentimiento de pecados, una vida justa y la santidad de vida.
Por eso dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, hablando de Juan el Bautista, dice: En aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note usted, ¿cómo comienza hablando el evangelio acerca del ministerio de Juan el Bautista? No comienza hablando de su bautismo, comienza hablando de lo que él ¿qué? Predicaba. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, arrepiéntanse porque el rey ha venido, el rey está aquí, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En otras palabras, tú no puedes entrar al reino del Mesías si antes tú no te arrepientes de tus pecados. Ese era el mensaje que predicaba. Recuerde que él estaba predicando a judíos. Él estaba predicando de que si ellos querían entrar en el reino del Mesías, ellos primero tenían que reconocer su propio pecado. Él lo que hacía era predicarles precisamente arrepentimiento, pero a la par de su predicación, a los que se arrepentían, él les mandaba a bautizarse como un símbolo externo que representa tu arrepentimiento interno. Entonces vemos que Dios manda a Juan el Bautista para establecer el bautismo como un símbolo de arrepentimiento en este momento. Cuando él predicaba arrepentimiento, a los que se arrepentían para mostrar su verdadero arrepentimiento genuino, tenían que bautizarse con él. Tenían que dejar que Juan el Bautista los sumergiera y los sacara. Porque el sumergir lo que implicaba era que estaba reconociendo que tenía que morir a sus pecados y salir a una nueva vida, en la esperanza del Mesías. No solamente bastaba esperar en el Mesías, sino que ellos tenían que buscar el perdón de pecados. Por eso dice el versículo 2, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego que dice el versículo 5 al 6 del mismo texto: y acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. ¿Nota usted la fórmula? Y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Por qué? ¿Qué hacían con eso? Confesando el qué. Públicamente el qué. Sus pecados. La confesión pública era el bautismo. No es que ellos decían: hey, mire, hermano judío, yo soy un fornicario, un adúltero, me acosté con la Carmencita y luego me acosté con la Mariita. No. Sino que la confesión pública era el hecho de pasar a bautizarse. Con eso el judío arrepentido estaba reconociendo de que él reconocía que era pecador. Entonces Juan el Bautista predicaba, pero la muestra pública del arrepentimiento a quienes le predicaba era el bautismo. Primero es la confesión de pecados y luego era el arrepentimiento interior a través del símbolo del bautismo. Primero el arrepentimiento y luego la muestra pública de tu arrepentimiento era que la persona se iba a bautizar. Ahora, yo no sé si usted logra notar algo importante. Yo estoy enfatizando que eran judíos. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Dice: y acudían a él, ¿de dónde? Hermanos, versículo 5, ¿de dónde acudían? Jerusalén, ¿qué más? Y toda, no dice Judea, ¿y qué? Y toda Judea, ¿y qué más? Y la región en torno al Jordán. Ok, esto, hermanos, esto es impresionante. ¿Por qué es impresionante esto, pastor? Era impresionante que los judíos se bautizaran. ¿Por qué? Porque usted tiene que recordar que en la religión judía hasta el día de ahora, para ellos, en su religión, en su mente, ellos son los únicos hijos del pacto. ¿Qué significa eso? En la mente de ellos, delante de Juan Bautista, en la mente de ellos en el tiempo de Jesús, como en el día de ahora, ellos no necesitan hacer nada para salvarse. Por el hecho de ser judíos, ellos decían: somos hijos de Abraham, así que merecemos la vida eterna. Merecemos la resurrección. Recuerden que ellos creían en la resurrección. Merecemos vivir para siempre. Son todos ustedes pecadores. Nosotros nos hemos cortado el prepucio. Nosotros somos circuncisos. Ustedes son incircuncisos. Malvados. Nosotros no. Somos hijos de Abraham. Merecemos el cielo. Entonces, tenemos que entender que religiosamente
el judío siempre ha creído que no necesita ningún ritual para ser pueblo de Dios o para obtener la salvación eterna. Por eso, ser bautizado por Juan el Bautista era algo insólito. Porque el judío que acudía a bautizarse por Juan el Bautista, ese judío estaba reconociendo varias cosas. Estaba reconociendo en primer lugar el fracaso de su sistema religioso llamado judaísmo. Estaba reconociendo el fracaso del judaísmo y de todas sus creencias. Él estaba reconociendo que la salvación eterna no venía por ser solo judíos. El que se bautizaba estaba reconociendo que aunque eran judíos, ellos eran pecadores, desobedientes. El que se bautizaba estaba reconociendo que aunque eran judíos de nacimiento, eran impíos delante de Dios. El que se bautizaba reconocía que por ser pecadores, entonces ellos necesitaban ser lavados, ser perdonados, ser sumergidos para morir en esa inmersión, morir a su vieja naturaleza, morir a su vieja vida, morir a sus pecados, morir a su iniquidad y salir a una nueva vida esperando al Mesías. Al bautizarse muchos de Jerusalén, de Judea y del contorno del Jordán, como dice la Escritura, ellos se comprometían por medio del bautismo a comenzar a vivir en santidad y ya no vivir en iniquidad, a comenzar basados en la verdad y ya no en la mentira, a comenzar a vivir en justicia y no practicando la injusticia. Todo eso implicaba el bautismo. Implicaba que los demás judíos, los que no se bautizaban, los criticaran, los apartaran, los señalaran. Bautizarse requería valentía. Bautizarse requería pagar un precio social, la burla. Por eso es que el bautismo siempre ha sido humillante. Por eso da pena muchas veces pasar, porque implica humillación personal. Siempre ha sido así. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán el sirio? Que le pide que se vaya a sumergirse, el profeta, ¿se acuerdan? Y él se burló, le dio vergüenza sumergirse, lo hizo por necesidad y luego creyó. Tenemos que entender que por tanto cuando ellos se arrepentían de sus pecados, el símbolo para representar su arrepentimiento era su bautismo inmediato en el Jordán. No esperaban un año para bautizarse, ni 2 años, se arrepentían y ahí se bautizaban. Yo creo en el Mesías, pero yo creo que debo de arrepentirme de mis pecados. Yo te creo a ti que para entrar en el reino de Dios, yo tengo que arrepentirme de mis pecados. El Mesías va a ingresar en el reino de Dios, pero no sin antes me arrepiento de mis pecados. Ellos confesaban eso. Era una confesión pública de lo que estaban creyendo, de la predicación de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino se ha acercado a vosotros. Es por eso que ya en Hechos de los Apóstoles 19, versículo 4, Pablo dijo acerca de Juan el Bautista y su bautismo lo siguiente. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Juan bautizó al pueblo con bautismo ¿de qué? ¿Bautismo de qué, hermanos? De arrepentimiento. ¿Entiende usted? No bastaba con decir, no, mira, fíjate que yo ya me arrepentí. No, ¿dónde está el símbolo? ¿Dónde está el símbolo? Dios te manda que te bautices. ¿Tú eres arrepentido? No, si yo me arrepentí. Bueno, bautízate. Bautismo de arrepentimiento, una sumergión por arrepentimiento. Diciendo a los que acudían a él que creyeran en ¿quién? En Jesús. El llamado de Juan el Bautista no fue a bautizarse. El llamado de Juan el Bautista no era que se bautizaran. El llamado era a que creyeran en Jesús, a que dejaran de vivir en su propio pecado y a que comenzaran a centrar su vida en Jesús. Pero el símbolo entonces que él les ordenaba luego para poder mostrar su convencimiento interior y su rendición al Mesías, al Salvador que iba a venir, era el bautismo. Por eso es que él predicaba arrepentimiento y bautismo, arrepentimiento y bautismo. Sean discípulos de Jesús, pero bautizados.
Porque el símbolo externo de que tú has entrado en este nuevo pacto es precisamente el bautismo. Tú no puedes decir que te estás arrepentido si no obedeces el símbolo que debes de practicar, que demuestra que de verdad estás arrepentido. Todos los que se bautizaban confesaban sus pecados. Era la manera en que se confesaban, a través del bautismo. Y ellos confesaban a través del bautismo que eran dignos de muerte. A través del bautismo ellos confesaban que reconocían que necesitaban de una nueva vida. A través del bautismo ellos sepultaban su vieja vida y partían a una nueva vida. Todo queda simbolizado en el bautismo. Pero pasó algo en donde el bautismo de Juan es transformado. Y el símbolo es el mismo, pero su significado se profundiza. Y pasa a ser un símbolo mucho más poderoso que lo que Juan Bautista predicaba. Y es que un día llegó nada más y nada menos a ser bautizado que Jesús. Cuando Jesús llega a Juan el Bautista no lo podía creer. Él no lo podía creer. Es más, él trató de impedirle a Jesús que se bautizara. ¿Por qué? Porque el bautismo era un bautismo ¿de qué leímos? ¿De qué? De arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista dice, ¿cómo? ¿Cómo tú vienes a mí? Si tú no tienes pecado. ¿Por qué yo te tengo que bautizar? Eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Porque yo soy pecador, Jesús. Y vemos que él trató de impedírselo. Porque él no podía creer. ¿Cómo era posible esto? Que yo tengo que bautizar al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, yo lo tengo que bautizar. No, ¿qué es esto? Él no es pecador. ¿Por qué quiere él ser bautizado? Y por eso es que en Mateo 13:14 nos narra el evangelista lo siguiente. Pero él trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Entiende usted? Él trató de impedírselo. Lo dice literalmente la Escritura. Él trató de impedir que Jesús se bautizara, porque era un bautismo de arrepentimiento. Pero ¿saben por qué Jesús quería bautizarse? Veamos la respuesta de Jesús y dice, pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. wow, y ahí cambia el significado de todo el bautismo de Juan. ¿Sabes por qué me tengo que bautizar, Juan? Para que se cumpla ¿qué? Hermanos, para que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Jesús estableció en este momento, y presta atención, por favor, este es el punto más importante del sermón. Jesús estableció en este momento el verdadero significado hoy del bautismo. Su bautismo a partir de este momento ya no simbolizaría solamente el arrepentimiento de pecados, sino que ahora es un símbolo de la justicia que Jesús iba a lograr en la cruz del Calvario por medio de su muerte, sepultura y resurrección. La ley exige la muerte del pecador. Por tanto, Jesús vino a la tierra a morir. Por tanto, el bautizarse, el que Jesús se bautizara específicamente, Él estaba estableciendo a partir de este momento que ese símbolo, es decir, ser sumergido en el agua, era una prefigura de su muerte, sepultura y resurrección. Él viene a establecer que el bautismo, el ser sumergido, la inmersión, Él lo conecta con la cruz. Que así como una persona se sumerge en el agua y es sacada, así él tenía que morir, luego ser sepultado dentro del agua y luego ser sacado a resurrección. Y él conecta el bautismo a él, conecta el bautismo a su muerte por cumplimiento de toda la justicia que hoy demandaba al pecador. Y esto es hermoso, porque es aquí, usted está leyendo en el momento en el cual Dios establece el bautismo ya como un símbolo de su propia muerte y resurrección que era necesaria para que se cumpliese toda justicia. Su inmersión prefiguraría su inmersión en agua. Digan conmigo, inmersión en agua. La inmersión en agua prefiguraría la muerte de Jesús en la cruz, su sepultura y su salida de la sepultura precisamente. Porque ya la salida del agua
simbolizaría o prefiguraría su resurrección. Esto es tan poderoso, esto es tan impresionante lo que hizo Jesús aquí, que entonces, por eso luego ya los evangelistas nos cuentan que él ya Jesús en su ministerio, cuando él comenzó a obrar su ministerio, dice Lucas 12:50 lo siguiente, que él dijo esto en una ocasión. Pero aún tengo un bautismo para ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Wow, él mismo está uniendo, él está comparando aquí en este versículo, su muerte ¿con qué? ¿Con qué lo está comparando? Con el bautismo. Él está comparando su muerte y su resurrección con el acto de ser bautizado por inmersión en agua y luego salir del agua. Él está estableciendo el símbolo. Por eso dice, pero aún tengo un bautismo para ser bautizado. Está hablando de su muerte. Pero aquí está, una vez más, ¿a qué está comparando su muerte, hermanos? ¿A la inmersión en qué? En agua. No al chorrito en la cabeza ni agüita tirada. Porque no es el símbolo correcto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, vienen y le piden a Jesús que ellos le dijeron, Jesús, te pedimos que lo que te vamos a pedir nos lo concedas? Y Jesús le preguntó, ¿qué quieren? Le dice, que mi hermano y yo, cada uno esté a tu lado en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Nada le pidieron, ¿verdad? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Una pregunta. ¿Qué les preguntó Jesús? Marcos 10:38. ¿No sabéis qué pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Wow. ¿Ustedes pueden beber la copa que yo bebo? Sí, le respondieron ellos. Y le dijo Jesús, y ciertamente la van a beber. ¿Y pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, sí. Y Jesús dijo, ciertamente van a ser bautizados con ese mismo bautismo. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿A bautismo en aguas? No, ¿a qué? A su muerte. ¿Pero con qué lo compara? ¿Cuál es el símbolo que lo ocupa? La inmersión en agua. Él estableció el símbolo. Él estableció el símbolo. Él vuelve a comparar su muerte y su resurrección con ser sumergido y ser sacado del agua. Así que, hermanos, hermanas, cuando Jesús llega a bautizarse al Jordán por Juan el Bautista, Él prefigura el bautismo con la justicia que Él tiene que cumplir en la cruz, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Por eso es que Él dijo, es conveniente cumplir toda justicia. Es tan importante este símbolo que Jesús establece como tal, que ¿sabe qué hizo Jesús a partir de ese momento? Él comenzó a bautizar a sus propios discípulos. ¿Cómo, pastor? Sí. Él bautizó a sus discípulos y luego mandó a sus discípulos a ser bautizados, a sus discípulos a bautizar a todos los que los siguieran a Él. Él mismo estableció el símbolo y comenzó a ocuparlo y a enseñarlo. Dice por eso, por esa actitud, por esa acción, no actitud, por esa acción, es que entonces los fariseos se enojaron con Él. Eso lo dice Juan capítulo 4, versículo 1 al 2. Presta atención a lo que dice este versículo. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ok, Jesús, ¿qué hace? Hace y ¿qué más? Bautiza, ¿el qué? Porque ¿a quiénes se bautizan nada más? ¿Quiénes son los únicos que se bautizan? No, vamos una vez más toda la pantalla y yo lo voy a leer despacito. Dice, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más espíritus que Juan. Así dice. ¿Quiénes son los únicos que son bautizados? Ahora bien, ¿cómo Jesús los bautizaba? Versículo 2. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Entienden ustedes? Jesús no solamente puso el símbolo, sino que lo comenzó a practicar con sus propios discípulos. Por eso es que no es de extrañar que cuando Jesús viene y antes de ascender al cielo, ya una vez resucitado, en la gran comisión, ¿qué es lo que le dice? Id y hacer ¿qué? Discípulos por todas las naciones. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por eso vemos que cuando ya viene Pentecostés, los discípulos obedientes, cuando Pedro predica, dice la Escritura que ese mismo día de la predicación, Hechos de los Apóstoles dice que más de 3,000 fueron bautizados. Ese mismo día, en un solo día. 3,000 de un solo. ¿Por qué? Porque tú te arrepientes e inmediatamente te bautizas. No pasan 5 años para que te bautices. Es un mandamiento ahora. Tienes que bautizarte. Es una ordenanza de Jesús. Vamos. Y ahora, y notemos algo, que cuando dice Hechos de los Apóstoles que 3,000 aclara que eran adultos. Nunca ha habido bautismo en niños. Porque es a quienes se bautiza, a los que se vuelven ¿qué? Discípulos. Un bebé no se vuelve discípulo. Un niño no se vuelve discípulo, no tiene esa capacidad de entendimiento de su propio pecado para buscar arrepentimiento y luego creer en Jesús. Hasta cierta edad ya se puede, 7, 8 años, 9 años, ya depende, ahí ya es de Dios, ¿verdad? El convencimiento de pecado. Pero lo importante es entender de que aquí solo se consideran a los hombres adultos. Entonces, si nosotros comprendemos el significado que le dio Jesús al bautismo, entonces la pregunta es ya para nosotros, ¿qué significa entonces el bautismo para nosotros ahora los creyentes? Cuando un creyente se bautiza, no solamente está demostrando que él cree en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. No. Oiga bien, no solo eso es simbolizado ahí, sino que lo que se simboliza, es decir, lo que está demostrando el que se bautiza, el creyente que se bautiza, está demostrando públicamente que su unión espiritual con Cristo Jesús es precisamente en esa muerte, sepultura y resurrección. Los creyentes nos bautizamos no para declarar que creemos en la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros nos bautizamos para declarar que estamos unidos a Cristo en esa muerte y resurrección de Jesús. Eso cambia todo el sentido. No declara lo que tú crees con respecto a que si Jesús resucitó. Declara en lo que Él hizo. Declara que tú crees lo que eso significó, que tú ahora estás perdonado, que tú fuiste pecador, que has sido pecador, que Jesús te ha lavado y que por lo tanto hoy estás unido a Cristo Jesús en esa muerte, sepultura y resurrección simbolizada en ese bautismo. Cuando un creyente se bautiza, está declarando públicamente lo que dice Gálatas 2:19, porque yo por medio de la ley, es decir, que se cumpla toda justicia, a la ley he muerto a fin de vivir para Dios. Con el Mesías, ¿qué dice? Con Cristo he sido ¿qué? Juntamente crucificado. Es lo que tú declaras en tu bautismo. Tú declaras que tú has sido crucificado. ¿Y por qué has sido crucificado? Porque tú eres un pecador y lo reconoces públicamente. Y por eso luego también queda simbolizado en el bautismo. Y ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo ahora vive ¿en dónde? En mí. Esa unión con Cristo es lo que tú declaras en tu bautismo. No es solamente decir yo creo lo que simboliza el bautismo. No, es la unión que ahora tú tienes con Cristo. Por eso es que los escritores del Nuevo Testamento, y solo voy a mencionar algunos porque son varios versículos, bastantes, los escritores de esto, los escritores de la Biblia y del Nuevo Testamento, ellos ocupan la palabra bautismo en algunos versículos como sinónimo de la palabra creer o de la palabra conversión. Porque el símbolo no solamente significa que tú crees en la muerte, no, el símbolo es la declaración de que tú estás unido con Cristo, que de verdad su muerte fue eficaz, que fue aceptada por Dios, que toda justicia fue cumplida, que Dios aceptó el sacrificio como justo, como santo, como bueno. Un versículo, por ejemplo, que declara esto para que veamos es Gálatas 3:27, que dice: Porque todos los que fuiste bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Porque todos los que fuiste bautizados ¿en quién? Fíjese bien, aquí se refiere a la salvación. Aquí no está hablando del bautismo, está hablando de la salvación, de creer en Jesús. Pero ¿cuál es el símbolo que ocupa para hablar de que tú has creído en Jesús? Hermanos, ¿qué símbolo ocupa? El bautismo, pero está hablando de salvación.
Porque todos los que fuiste bautizados, en otras palabras, porque todos los que creyeron en el Mesías, del Mesías estáis ¿qué? Revestidos. ¿Entiende usted? Le estoy dando estos versículos para que entienda el significado ya cristiano del bautismo. El bautismo, por eso se ocupa como un sinónimo de creer o de conversión, porque el bautismo como símbolo simboliza tu unión con Cristo. Porque todos los que creyeron, todos los que se convirtieron en el Mesías, del Mesías estén revestidos. Ellos en lugar de ocupar la palabra creer o conversión, ocuparon el símbolo. ¿Cuál es el símbolo, hermanos? Bautismo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, en este punto? Veamos otro versículo, Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Entiende usted? Por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Dice la Biblia que usted ya fue sepultado con Cristo y ya está resucitado en Él. En otras palabras, digan conmigo, vieja naturaleza, nueva naturaleza. Digan conmigo, de vieja criatura a nueva criatura. Es lo que está hablando aquí, que eso pasó en usted el día de su conversión. Ahora bien, ¿cómo lo explica aquí Pablo? ¿Qué símbolo está ocupando? ¿Qué símbolo está ocupando, hermanos? Para hablar de su conversión, de su nueva naturaleza, el bautismo. Él perfectamente pudo haber dicho, bueno, los que creyeron en Jesús, por medio de la fe en el poder de Dios, que también lo resucitó, ustedes están vivos. Pero no, él ocupó el símbolo. Hablando del bautismo, habla de lo que pasó en ti el día que tú te convertiste. Moriste y resucitaste. Y estás unido a Cristo. Hechos 22:16 también dice. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto fue lo que Pablo cuenta. Si se da cuenta, es Hechos 22, es cuando Pablo cuenta su conversión y él mismo explica que vienen y le dijeron, ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y ¿qué? Y bautízate. Claro, él ya había creído. ¿Qué le faltaba? Mostrar su obediencia al Evangelio. Y es que a ese punto quiero llegar. ¿Por qué uno se bautiza? Voy a adelantar porque al final voy a responder esa pregunta, pero me voy a adelantar. Por obediencia. Porque tú tienes que entender que creer en el Evangelio es que obedecer el llamado de Dios. Dios manda a todos a que se arrepientan, dice el apóstol Juan. Es un mandato. Cuando tú obedeces el mandato, esa obediencia al Evangelio de que Jesús es Dios y tú crees en Él, tú la tienes que mostrar en el bautismo. Por eso obedeces bautizarte. Porque eres obediente al Evangelio, obedeces el mandamiento de bautizarte. Entonces, es lo que está pasando aquí. Pablo dice que cuando él estaba ahí acostado, no podía ver, le dice, ¿qué esperas? Levántate. ¿Y qué? Hermanos, ¿y qué? Y luego, ¿qué le dicen? Algo extraño. ¿Qué le dicen? Y lava tus pecados, ¿cómo? Fíjese bien, ¿y lava qué? Tus pecados. ¿De qué está hablando? Del perdón de pecados, invocando el nombre de Jesús. Es que somos perdonados. Pero ¿qué símbolo están ocupando para demostrarle que sus pecados van a ser totalmente perdonados? El bautismo, que eras chuco como la tierra, pero vas a quedar blanco como ¿qué? Como la nieve. Se ocupa el símbolo del lavamiento. Ahora, tenemos que entender algo, hermanos. Todos nosotros nacemos pecadores. Todos nosotros nacemos pecadores y el Salvador de nuestra muerte eterna es Cristo Jesús. Él perdona nuestros pecados. Él es el que cumplió toda justicia por nosotros en la cruz de Calvario con su muerte, sepultura y resurrección. Por tanto, la salvación es a través de la fe, es por gracia de Dios, pero a través de la fe en Jesucristo. Es importante entender que el bautismo no salva a nadie. El que salva es Jesús. Pero el bautismo es la evidencia de que nosotros hemos obedecido el mandamiento de creer que Jesús es el Cristo. El bautismo es el símbolo, es la demostración de que nosotros realmente hemos creído en el Evangelio. Y el versículo que ocupa muy espectacularmente el símbolo para hablar de nuestra conversión es Romanos 6, del 3 al 4, cuando dice:
¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Wow. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos, logran ver ustedes de lo poderoso y lo potente que era en la mente de los apóstoles el símbolo. Era tan fuerte y es tan fuerte el símbolo del bautismo que lo ocupan como un sinónimo aquí de creer y de salvación. Jesús es el que salva. Amén. Pero el bautismo simboliza lo que Él hace en nosotros, muertos en Cristo, resucitados en Él. Entonces la pregunta es, ¿por qué bautizarnos? Y con esto concluyo, ¿por qué bautizarnos? Es por obediencia. Porque el bautismo es la evidencia física de mi fe interna de que estoy unido a Cristo. Es la evidencia física de mi unión con Cristo. Y es que el bautismo por muchos años representó un alto precio a pagar para los judíos. Es que mire, por bautizarse, estos 3,000 que se bautizaron después de la predicación de Pedro, yo quiero que entiendan lo que implicó para ellos. Para ellos bautizarse significó que fueran rechazados por sus familias, que fueran perseguidos. Ahí comenzó la persecución, la primera pequeña persecución, digo pequeña comparado con lo que vino después. Varios y muchos fueron desheredados, fueron rechazados de sus propias familias. Porque recuerde que el bautizarse significa que ellos rechazaban el judaísmo como sistema de salvación y reconocían que el único sabor que existe, ¿quién es? Cristo, Jesús. Y decían que Jesús entonces era el ¿qué? El Cristo. Y escuchar eso para un judío es escandaloso hasta el día de hoy. Entonces ellos bautizarse, para ellos representaba una afrenta pública, ser desheredados, ser marginados, ser echados de la sinagoga, que fue lo que pasó. Por eso es que los únicos que se bautizaban eran los verdaderos creyentes. Los medios chuecos no se bautizaban. No, porque era demasiado alto el precio. Uno decía, tienes que bautizarte. No, es que mira, no, yo sí creo, pero es que mira, si no me van a desheredar, si no esto, otro, mira. Entonces quiero que entienda que el símbolo es poderoso porque demuestra quién es creyente y quién no. Fue un símbolo que por muchísimos años, por el alto precio que tenía, demostraba que realmente tú habías creído, porque estabas dispuesto hasta ser rechazado por toda tu familia con tal de seguir a Cristo. Lo hacías por obediencia, a pesar del costo que implicaba. El bautismo es por obediencia. Por eso que los que dudaban de Cristo, al final ya no se bautizaban. Y los otros, ¿por qué lo hacían? Por obediencia, por amor a Dios, por glorificar su nombre, por santificar su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Una manera de hacerlo es el bautismo. Con el bautismo tú santificas de alguna manera el nombre de Dios porque lo declaras santo frente a todos, que tú has creído, que crees en esa unión. No te importa la vergüenza pública, no te importa lo que te digan en tu casa, en tu trabajo, no te importa que te comiencen a decir, aleluya, aquí viene, ve. Hey, mira, me imagino que cuando fuiste bautizado todo el agua se evaporó, ¿va? Porque, wow, que tú te hayas bautizado. No importa. ¿Qué importa? Yo conozco una persona personalmente que vino a esta iglesia por muchos años. Y cuando dejó un tiempo de venir y nos encontramos, yo le pregunté, mira, ¿y por qué ya no vas a la iglesia? ¿Y por qué ya no cumples esto? Mira, por lo menos tú ibas a la Santa Cena, ibas a esto. No, pastor, es que mire, mi familia me dijo que si yo seguía yendo a la iglesia, me iban a desheredar. Ok. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a bautizar? Cuando en esta iglesia venga el día en que anunciamos mensualmente que hay bautismos, ¿te vas a bautizar? Ups, hoy hay bautismos.
Se lo recuerdo. ¿Ya te bautizaste? Y si no te has bautizado, la pregunta es ¿por qué no lo has hecho? Quiero que veas esto. El bautismo no te hará santo. El bautismo no te va a salvar. El bautismo no te asegura la vida eterna. El bautismo no te da ningún poder especial. No te hace menos pecador. Así como el que no te bautices tampoco te va a enviar al infierno, ni tampoco te va a quitar tu salvación. Pero entonces, ¿por qué necesitamos bautizarnos? Por obediencia. Para demostrar públicamente y enseñarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, nuestra obediencia a Dios. Nosotros nos bautizamos para honrar a Dios, para obedecer a Dios, para santificar el nombre de Dios. Lo hacemos para declarar al mundo que Jesús es Dios Salvador y por tanto yo soy pecador. Con el bautismo yo declaro, sí, hermano, miren, yo soy pecador. Si ustedes han dicho de mí tantas cosas, no importa, hermanos, tengo una buena noticia o mala noticia para ustedes. Soy peor que él. Por eso me bautizo. Que soy pecador, pero alguien que me ha perdonado para siempre, su nombre es Jesús. Y porque estoy unido a él y estoy agradecido y lo amo con todo mi corazón, es que yo entonces me bautizo. Eso es lo que hace alguien cuando se bautiza. Declara todo eso frente a todos. A través del símbolo. ¿Por qué algunos entonces no lo hacen? ¿Por qué algunos no se bautizan? Unos lo hacen por ignorancia, porque ignoraban el significado del bautismo. Pero ahora que usted lo conoce, ya no tiene excusa. Después de este sermón, ya no tiene excusa. Otros no se han bautizado porque les da vergüenza. Claro, porque dicen, híjole, ya pasó 5 años, yo no sabía todo eso. Y hoy como bautizo y van a decir, uy, hermanito, usted no se había bautizado. Pues ¿sabe qué, hermano? El bautismo es humillante, de eso se trata. ¿Qué mejor ocasión que bautizarse que ahora, después de entender y demostrar a los demás, hey, hermanito, ¿y usted no se ha bautizado? No, fíjese que yo fui un gran desobediente, pero he sido lavado por mi Señor Jesús, así que hoy me bautizo, fíjese. Eso habla más y mejor de usted que el que siga así escondido sin bautizarse. Porque va a demostrar que usted de verdad lo hace por amor a Dios y por obediencia. Otros no lo hacen porque no les importa. Ellos saben la doctrina, ellos conocen perfectamente. Dicen, ok, aquí está el símbolo, es cierto. Dios lo mandó a que bautizáramos, pero no me importa. Y esto me lleva entonces al último punto, que es el más peligroso. Algunos no se bautizan y yendo a las iglesias cristianas porque al final no creen, no son creyentes de verdad. Porque solo el Espíritu Santo que mora en un creyente es el que te impulsa a bautizarte. ¿Saben ustedes? Cuando Jesús estaba hablando acerca de Juan el Bautista y de los que se bautizaron por Juan el Bautista y de aquellos que, escuchando a Juan el Bautista, no quisieron bautizarse, ¿sabe qué dijo Jesús de ellos? Lucas 7, 29 al 30 dice: Y todo el pueblo y los publicanos, al oírlo, justificaron a Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Ok, antes de continuar dice, y todo el pueblo y los publicanos al oírlo justificaron a Dios, es decir, declararon de que lo que decía Dios era verdadero. ¿Cómo? Habiendo sido ¿qué? Bautizados con el bautismo de Juan. O sea, Jesús comienza diciendo, miren, los que se bautizaron con su bautismo declararon de que Dios es justo. Es decir, que lo que él decía que era necesario arrepentirse, bautizarse, era así, era verdad. Pero, ¿qué pasó con los que no lo hicieron entonces? Versículo 30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. Wow. Hermanos, está en el propósito de Dios el que usted se bautice. Es parte del propósito de Dios de que usted declare al mundo su unión con Cristo a través de su muerte, sepultura y resurrección. La pregunta es, ¿usted va a seguir rechazando ese propósito de Dios? Jesús es Dios, Jesús es su Salvador, Jesús es el que perdona tus pecados, tú estás muerto en delitos,
El símbolo que Dios ha pedido para demostrar que tú has creído verdaderamente en Él es el bautismo. No rechaces, como dice la Escritura, el propósito de Dios con respecto a eso. Vamos a orar.